Bien, continuamos aquí en el Braserillo, seguimos analizando el debate cara a cara que tuvo lugar ayer entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Después vamos a hablar de las últimas encuestas que legalmente se han publicado justo hasta ayer, que era el último día para poder publicar encuestas de intención de voto. Y uno de los temas que efectivamente yo quería tratar era si realmente es posible que haya un 40% de indecisos, como dicen las encuestas, por lo menos la del CIS en la última encuesta. Pero antes de eso, no sé si queréis ya decir algo más sobre el debate de ayer. Yo creo que prácticamente... Bueno, yo como una regla, yo creo que un debate de estas características, el que lo debe ganar, digamos, está más obligado, es el aspirante, porque si no, difícilmente lo va a tener. Y me refiero en eso en base también a las encuestas que vamos a comentar ahora, que indican que el Partido Popular está por delante. Entonces, yo creo que casi más presión hay en el aspirante que en el titular, hablando de términos boxísticos, ¿no? Yo insisto en que ayer vimos un debate que era un reflejo de una España que ya no es, afortunadamente. Bueno, yo creo que dejó de ser hace tiempo, ¿no? Pero que ya no es, ¿no? Yo solo espero y deseo que sea el último debate en estas características. Yo creo que los debates son imprescindibles, no solo en campaña electoral, sino fuera de un contexto de contienda electoral, en el que quizá allí podríamos hablar más de propuestas, sin el corsé de la fecha de las elecciones, y sería interesante que los hubiera a lo largo de la legislatura. Y además me sumo a la propuesta que han hecho algunos, en el que deberían estar incluso regulados por ley, quién debe asistir a ellos y cuándo tienen que ser, etcétera, etcétera. Pero yo creo que los debates son importantes y lo de ayer, desde luego, yo creo que no lo fue. Bueno, encuestas. Las encuestas prácticamente, no sé si el otro día escuché a un periodista o en algún medio de comunicación que decía que no está muy claro si todas las empresas que hacen encuestas, para no equivocarse, se han sumado a la última del CIS, o si es que realmente es verdad, ¿no?, que lo que está diciendo el CIS van por ahí los tiros. Bueno, lo que ustedes ya saben y conocen sobradamente después de esas encuestas es que hay 4 partidos ahora mismo que son los que más votos van a recibir en las próximas elecciones. El que más votos sería el Partido Popular, seguido por Partido Socialista, Ciudadanos pisándole los talones y Podemos, que ahí andan pues entre esos 3 grupos luchando por esos llamados indecisos. Pero a mí me llama la atención fundamentalmente el dato o el porcentaje de los indecisos. Claro, en otras ocasiones hemos oído hablar de un 20% de indecisos en otras elecciones, 22, un 23%, pero un 40% de indecisos es prácticamente más de una tercera parte, ¿no?, de los votantes. Si realmente hay tanto indeciso, sería poco más que decir que las encuestas no valen para nada, si eso es así. Si el otro partido se llevara todos esos votos, a saber. Sería el número 1. El número 1. Sería el número 1. O sea, es que es una barbaridad, ¿no? Por eso yo te decía, como en la introducción de antes, que me cuesta pensar que todos sean indecisos. Es decir, un indeciso es alguien que no tiene todavía una preferencia hacia un partido concreto. Y posiblemente a lo mejor cuando le preguntan y le hacen la encuesta, no le da la gana de decir a quién va a votar, aunque lo tenga meridianamente claro, pero no le apetece en ese momento, yo qué sé, por lo que sea, por pudor, porque no le da la gana, y ya está, ¿no? Entonces, pensar que todos son indecisos me cuesta trabajo creerlo, ¿no? Yo creo que... es una cuestión anecdótica, no tiene más allá. El otro día un buen amigo, harto ya también de esta cuestión de los indecisos, se le ocurrió hacer una encuesta a la inversa y hacer una encuesta en su centro de trabajo sobre a quién estaba seguro que no iba a votar, ¿no? Bueno, ahí no había indecisos, ¿no? Sí, ahí la gente lo tenía claro, ¿no? Pero bueno, ya es un paso. Por deducción. Tienes a quién puedes descartar, ¿no? Yo creo que, no sé si efectivamente existe un 40% de indecisos, no lo sé. No sé si eso es bueno, es malo, si decantará el sentido del voto en una línea, en otra, no tengo ni idea. Yo creo que lo que hay es una buena parte de la población, yo creo, cansada, ¿no? Cansada de seguramente una campaña más, porque tampoco ha sido tan distinta, aunque pudiera tener más actores, y deseosa, yo creo, que haya propuestas concretas, menos eslóganes, como decía Juan al principio, y más propuestas concretas sobre las que debatir, ¿no? Y quizás sea más que un 40% de indecisos, un alto porcentaje de la población harta y cansada de un poco lo de siempre. Pero yo creo que tampoco es una postura válida, ¿no? Yo creo que no, ser expectante en democracia no es bueno, hay que comprometerse en un sentido o en otro. Yo no digo que eso sea decidir el voto, pero lo que es más importante, y yo creo que ahí estaremos todos de acuerdo, es que demos una vez más, y España yo creo que en ese sentido se porta normalmente bien, una buena elección y la participación sea lo más alta posible el próximo día 20, ¿no? Yo lo que veo aquí es que menos mal que no estamos en Francia.
al margen de lo que digan las encuestas, porque aquí se está poniendo en cuestión, yo no voy a llamarle bipartidismo, porque no es tal, voy a llamarle duopolio de poder durante un montón de años, que me parece una definición más correcta. Esto está totalmente en cuestión aquí en España en estos momentos. Tengo que volverme a remitir al debate. Este debate era muy freudiano, porque es que estaban los dos protagonistas del debate y un par de fantasmas que había por ahí detrás influyéndolos de alguna manera en el mensaje que tenían que dar. Es decir, Pedro Sánchez, yo no sé si el mensaje era tanto, en ciertos momentos era tanto contra Rajoy como para intentar cegar fugas hacia Podemos. Sí, yo creo que en gran medida. Yo no sé si realmente el Rajoy, que por primera vez en mi vida lo he visto descompuesto, o sea, una de las cuestiones que yo creo que ese debate ha puesto de manifiesto es que Rajoy es humano. No, es que sus virtudes, era una persona impasible, fría, y ayer, perdona Carlos, pero perdió bastante esa imagen que tiene. No sé si en ese momento Rajoy estaba contestándole a Pedro Sánchez para aumentar votos como para evitar que una serie de votantes del PP se sigan alineando con Ciudadanos. Yo creo que esa batalla también la perdió. Entonces, esto fue muchísimo más complicado. En relación con las encuestas, a mí me parece absurdo que todavía a estas alturas de la vida, en el siglo XXI, en España siga habiendo una jornada de reflexión y se siga prohibiendo hacer encuestas hasta el último día, como se hace en Estados Unidos o como se hace en Inglaterra. Otro debate. No he entendido lo de que menos mal que no estamos en Francia. Porque es que en Francia la alternativa al bipartidismo es una señora que se llama Marine Le Pen, de extrema derecha, y que saca otra vez todos los fantasmas de la peor Europa de la primera mitad del siglo XX. Aquí afortunadamente tenemos un par de partidos cuyas credenciales democráticas son impolutas. Y por cierto, ha sido la segunda vuelta, esto que es tan criticado por algunas opciones políticas aquí en España, lo que ha impedido que esta señora llegue al gobierno en muchas regiones de Francia. Por lo tanto, alguna lección y algún aprendizaje podíamos recoger también en España con respecto de las segundas vueltas, porque no son tan malas como indican algunas opciones políticas aquí en España. Por cerrar el tema del debate que has vuelto Juan, yo creo que Mariano Rajoy respondió desde el corazón, como una persona que le insultan, y lo que dijo: mire usted, yo por lo menos soy igual de honrado que usted, que es lo que podríamos decir cualquiera de los que estamos en esta mesa si nos vemos en esa situación. Entonces habló, decía Javier, es humano, claro que es humano, pero es una persona fría. Yo diría más una persona prudente, una persona responsable, una persona también gallega. Y todos seguro conocemos gallegos que no son Mariano Rajoy y sabemos que son de una manera muy, muy particular también. Pero volviendo a la segunda cuestión que se nos había planteado, la cuestión de las encuestas, indicar que lo que marcan, y sobre todo la del CIS, obviamente la del CIS es la encuesta más importante, es la que siempre tradicionalmente más se acerca a los resultados que definitivamente pues son en las elecciones, pues lo que indican es que hay un partido que a pesar de la crisis tan importante con la que cogió el gobierno de España, a pesar de las reformas tan importantes que ha tenido que poner encima de la mesa, que ha tenido que poner en marcha, y a pesar de los esfuerzos que ha tenido que pedir a muchos de los ciudadanos, muchas veces yendo incluso en contra de los propios principios, los propios ideales, como tocar algunos impuestos, pues ha sabido hacer aquello para lo cual le votaron los ciudadanos, que no era otra cosa que sacar a España del furgón de cola, que conseguir que una España en la que se destrozaban 1.500 puestos de trabajo diarios, pues hoy se creen 1.500 puestos de trabajo diarios. Que estamos de acuerdo en que no son todos indefinidos, que no son todos de los más estables, es cierto, y por eso tenemos que seguir trabajando, pero ¿quién garantiza eso? El gobierno que lo ha conseguido hasta ahora. ¿Cómo puede decir Mariano Rajoy, en mitad del debate de ayer, que en España se han corregido los desequilibrios económicos? Por favor, tenemos una deuda privada desbocada, tenemos un nivel de precariedad laboral altísimo, el 26%, el máximo de la Unión Europea. Tenemos un nivel de sueldos que, comparado con otros países de Europa, quedan bastante mal. ¿Cómo se puede decir que se han corregido los desequilibrios? Yo te lo digo, la deuda privada no se ha incrementado, la deuda privada ha disminuido, es la deuda pública la que se ha incrementado. Yo no digo que se ha incrementado la deuda privada, digo que todavía mantenemos un nivel de deuda privada enorme. Es cierto, pero es más bajo que el que había hace 4 años. Claro, y era uno de los principales problemas que tenían las empresas y los particulares en España.
la importantísima deuda. En estos momentos sigue siendo importante, se ha incrementado la deuda pública, es cierto, pero el problema de la deuda no es el importe de la deuda, el problema de la deuda es no poder pagarla. Porque aquí estamos una serie de personas, pero imaginemos una persona que tiene un salario brutal, que cobra muchísimo. Bueno, por ejemplo, un notario. Un notario puede tener un apalancamiento financiero seguramente mucho mayor que nosotros, pero seguramente tenga menos problemas para pagar que nosotros su préstamo hipotecario. Por lo tanto, el problema en sí no es la deuda. ¿Cuál es la deuda sobre el PIB de Gran Bretaña? Prácticamente 2 veces su PIB. Y para Gran Bretaña no supone ningún problema para la economía británica, supone esa deuda. Con respecto a la precariedad, hoy hay más contratos indefinidos que hace 4 años. Y esos son datos, eso no lo digo yo, esos son datos. Y con respecto al problema de los sueldos, bueno, pues ya sabemos que la tabla salarial en España, históricamente, no hemos podido compararnos nunca con otros países europeos. Pero lo que sí se demuestra, y termino ya, José María, es que en estos momentos estamos en el camino. Estamos en el camino. No, era por aclarar, era por aclarar esta cuestión. Me ha pedido la palabra Javi y ahora enseguida... No voy a sumarme al minuto del meeting, aunque podría, o sea, porque pues, yo encantado de hacerlo, porque quería volver un poco al asunto que se marcaba, ¿no? Que es el tema de las encuestas. Yo creo que las encuestas nos dicen, voy a destacar solo un par de cuestiones. Una, primero, que hay vida más allá del bipartidismo, y yo creo que eso en cualquier encuesta que hemos visto está, pero es más, que hay vida más allá de lo que hemos visto en la televisión, porque hasta que no se demuestre lo contrario, en este país ha habido una tercera fuerza política que se llama Izquierda Unida, que ha estado absolutamente vetada o al menos ninguneada por los medios de comunicación, ¿no? Supongo que como no es un partido emergente o un partido clásico, pues quizá haya estado fuera. Me ha parecido vergonzoso que no estuviera la tercera fuerza política, que aún es en este país y que yo espero que lo siga siendo, no solo la tercera, sino cuanto más arriba mejor, en los debates que ha habido. Por lo tanto, hay más opciones, así vamos a pasar de un bipartidismo a un, no sé, un cuatripartito y vamos a estar en las mismas. Y luego hay otra cuestión que me gustaría poner encima de la mesa para no caer en los tópicos de los análisis de las encuestas, que es que estas elecciones no las va a ganar quien más votos saque. Y esto yo creo que lo hemos hablado aquí alguna vez. Estas elecciones ya van en la línea que vamos ahora, que gana las elecciones quien tenga capacidad para gobernar el país en los próximos 4 años, ¿no? Porque es evidente que nadie va a tener mayoría absoluta, que cualquiera de los que puedan tener más posibilidades se van a quedar muy, muy, muy lejos de la mayoría absoluta. Por lo tanto, estas elecciones las ganará quien tenga capacidad de diálogo, capacidad de consenso y capacidad para concitar a más de una fuerza política para que gobierne este país. Por lo tanto, valoremos esas encuestas, yo creo que en esos términos, en términos de quién va a tener la capacidad de gobernar en este país, que afortunadamente va a ser gracias al diálogo. Y desde luego, los dos debatientes o tertulianos del debate de ayer demostraron capacidad de diálogo justita. Félix. Sí. En este bloque en el que estamos hablando de encuestas, y por contestarle al meeting que nos ha hecho el representante del Partido Popular, hay que decir que las encuestas, la principal cosa que dicen es que más del 70% de los encuestados, más del 70% de los españoles quieren un cambio. No quieren lo que se ha hecho estos 4 años. El Partido Popular puede vender las loas y llamar no rescate a lo que es un rescate, y llamar el exilio económico, movilidad exterior, puede hacer lo que quiera, pero desde luego la gente lo que quiere es cambio. Y las encuestas, yo la verdad es que no soy experto en encuestas, pero es verdad que muy pocas veces han acertado. Yo creo que esta vez tampoco. Es más, yo creo que se dan unas circunstancias para que esta vez las encuestas acierten todavía menos, porque el panorama es muy distinto, es muy novedoso, y si fallaban cuando eso del bipartidismo, que nunca ha habido bipartidismo, siempre ha habido más opciones, ha habido otras opciones, y en este país se ha gobernado incluso con otros partidos políticos, lo que era más fácil de acertar, no acertaban, así que en esta ocasión yo creo que menos todavía. Bueno, escuchamos a Miguel y luego ya... Yo, con el tema de las encuestas, yo realmente no me creo las encuestas, no me creo que la semana pasada estuviéramos a 3 puntos del Partido Popular y hoy nos den como la tercera fuerza, ¿no? ¿Pero cuál no te crees? ¿La de entonces o la de ahora? Ninguna. Vale. No me creo ninguna. Y no me creo tampoco que haya un 40% de indecisos. La gente yo creo que ya tiene el voto a quién va a votar, ¿no? Puede cambiar en que vayan o no vayan a votar, ¿no? Pero no me creo realmente las encuestas. Lo que sí se demuestra en las encuestas, y lo cojo, es que el bipartidismo se acaba, que vamos a ir a un gobierno de la nación de 4 partidos y que es obligatorio sentarse a dialogar para temas puntuales y temas importantes para el bienestar de los ciudadanos. Eso sí que me lo creo.
Sí, lo que decía Javier antes, una cosa, y es la capacidad de diálogo. Yo creo que si alguien está claramente fuera de esa onda, ha sido el Partido Popular de Mariano Rajoy, que estos 4 años ha gobernado totalmente en solitario. Y yo creo que ese tipo de forma de gobierno, desde luego, ni está con lo que la ciudadanía quiere, ni se va a poder llevar a cabo. O sea, que Félix, ahí va a haber un tripartito, nos estás diciendo que puede haber. Claro, es que nosotros, o sea, que las urnas nos hayan otorgado una mayoría absoluta a nivel nacional para poder gobernar, si lograr acuerdos, no quiere decir que no se haya tendido la mano, como se ha tendido la mano en muchas de las leyes que se han sacado adelante. Por ejemplo, las leyes que atacan a la corrupción y que inciden más en la transparencia, muchas leyes que ya se han puesto en vigor. Pero, sin embargo, lo que nos hemos encontrado ha sido pues ese rodillo de la oposición, de hacer oposición por hacer oposición. Aquí en Castilla-La Mancha tenemos un ejemplo muy claro. No, es que siempre se ha vendido mucho, Javier, el tema de que el Partido Popular está solo. Bueno, el Partido Popular está solo, pero tiene una mayoría absoluta que se le han dado los votos de los ciudadanos. Lo que pasa es que no nos acordamos de hace 4 años. Hay una cuestión que él no lo dice, pero él tiene el caso en su casa, por decirlo así. Sí, bueno, yo... Es alcalde de Seseña. Sí. No vengo aquí a hablar de lo que pasa en mi municipio, pero sí, pero tenemos el caso también en la Comunidad de Madrid, donde tenemos un gobierno de la presidenta Cristina Cifuentes, que gobierna en solitario, pero con acuerdos puntuales con el partido político Ciudadanos. Por lo tanto, creo que hay que desterrar de una vez por todas aquello de que el Partido Popular no puede gobernar con otros. Eso es completamente falso y se está demostrando tanto en muchas comunidades, en una comunidad autónoma muy importante como en la Comunidad de Madrid, como en muchos otros ayuntamientos. En todo caso, yo creo que en esto de las encuestas, si os dais cuenta, la encuesta del CIS siempre es digamos, un referente, como es lógico, hasta tal punto que un medio como El País ha ido publicando una serie de encuestas en las que daba muchas veces triple empate prácticamente. Y qué casualidad que en esta última semana ya marca una diferencia muy similar a la del CIS. No entiendo por qué será. Eso es digno de analizar también. Y yo creo que hay otra cuestión, al margen de ese porcentaje de indecisos o voto oculto, como queramos llamarlo, que es el efecto que siempre hay de que la gente se apunta a caballo ganador. Pero es importante lo que decías tú, Juan, de que posiblemente si las encuestas pudieran perdurar todavía la última semana, serían todavía mucho más influyentes a la hora de decidir el voto por parte de los ciudadanos. Todos sabemos que eso del efecto del caballo ganador tiene yo no sé qué porcentaje puede tener en algunas ocasiones, pero es cierto, la gente le gusta a veces pues apuntarse a aquellos que creen que van a salir ganadores, ¿no? Le gustaba, Antonio. Sí. Bueno, por eso, ¿no? Pero ha sido un hecho que históricamente, yo no sé si se ha cambiado. Lo que es evidente es que el universo de votos es el mismo y ahora hay que repartir. Y lógicamente eso son matemáticas puras y duras. Yo creo que lo de la renovación de los gobiernos, es decir, de ganar 2 elecciones consecutivas, depende mucho de la coyuntura. Obviamente, en una coyuntura, si por ejemplo tenemos una crisis muy fuerte, todavía mayor de la que tenemos, obviamente la gente suele tender a votar al que más confianza le da, y generalmente, como el que está en el gobierno tiene el aparato de Estado, pues la gente se puede refugiar en ese gobierno. En estos momentos no está nada claro. Pero es que además hay otra cuestión. Aquí lo que se trata no son de porcentajes, son de reparto de escaños. Al final, quien puede formar gobierno y quien será primero llamado a formar gobiernos, será el señor que haya conseguido, o el partido que haya conseguido más escaños en el Congreso. Este señor tendrá que empezar a negociar con otros partidos porque obviamente está súper lejos. Es que yo no creo que vaya a haber ni mayorías suficientes como para poder gobernar de una manera medianamente cómoda, como lo pudo hacer Zapatero con el tripartito o como lo pudo hacer el Partido Popular en su momento con PNV y CiU. Es muy difícil saberlo en estos momentos. Yo creo que las encuestas no aclaran nada y al final lo que importa es el número de escaños. Y vamos a ver cómo se reparte ese número de escaños. No me acordaba yo de esto desde que Pujol fue socio de gobierno del Partido Popular. No me acordaba yo de esto, es verdad. Pacto legislativo. Sí. Además hay otra cuestión que además creo que ayer publicábamos en nuestro periódico en ABC, que es el tema del Senado. Porque... El que nadie habla, prácticamente. Efectivamente. Pero salvo Ciudadanos. Que en esa cámara alta parece ser que, según las encuestas siempre, pues el Partido Popular obtendría una mayoría más o menos suficiente.
Y claro, en este país, hasta ahora que yo sepa, todas las decisiones judiciales y demás pasan por las dos cámaras, ¿no? Ya, lo que pasa Entonces, es que, ¿qué pasará si en una sale de una manera, luego en la otra llega de otra? En fin. pues que en una se aprueba en el Congreso, Sí. pasa al Senado, si la tumba al Senado Sí, vuelve a pasar al en el Congreso, Congreso. con lo cual y el Congreso ya se aprueba sin debate, me parece que es o algo así. Y por mayoría simple. Pues el, nada, caso, pues. el caso es que el Senado vuelve al Congreso, siempre vuelve al Congreso. Al final la mayoría es la del Congreso. O sea, Ya, pero- lo definitivo es lo del Congreso y lo del Senado. ¿Estáis de acuerdo con Ya, que pero- es una cámara No, inútil, es una cámara Si para, lo estáis es una planteando cámara así, para disolver. A mí me parece un colocadero de políticos y punto. Tal y como está planteada, es Es una cámara para reformar, pero si la tienen todos los países, si la tuviéramos solamente nosotros, quizá podríamos pensarnos, oye, ¿para qué sirve el Senado? Pero es una cámara Francia no lo tiene. que tiene Funciones sí, sí, y posiblemente requiera una reforma. Seguramente que requiera una importantísima reforma el funcionamiento en estos momentos del Senado, por lo que comentaba también Juan, porque al final no puede incluso ni llegar a bloquear una ley, no podría, porque al final el caso de bloqueo lo que haría sería dilatarla en su tramitación o procedimiento para su aprobación definitiva, pero siempre volvería al Congreso y al final la mayoría del Congreso sería la que la desbloquearía. Por lo tanto, yo creo que como Cámara de representación territorial muy importante en una España con tantos territorios tan distintos entre nosotros, creo que es importante, pero también sería muy importante poner encima de la mesa una reforma sustancial del Senado y del funcionamiento del Senado en estos momentos. Quizá lo mejor no es llevárselo a Barcelona, como plantea el Partido Socialista, para acabar con el problema del independentismo. Posiblemente eso sea una ocurrencia, pero sí que estoy de acuerdo en que una reforma sustancial del Senado, con un gran acuerdo de todas las partes políticas, incluso aquellos que se quieren cargar el Senado, pero que sin embargo se presentan al Senado, como el pequeño Nicolás, pues incluso con la participación de todos aquellos, pues creo que podríamos hacer un Senado, hacer el Senado de verdad la Cámara de Representación Territorial que fuera importante para los distintos territorios, para las distintas comunidades autónomas y provincias. Bien. Bien, ya pues ya hay puntos de acuerdo para poder construir la próxima legislatura, ¿no? Que va a ser como una especie de legislatura de refundación. Evidentemente el Senado, la Constitución ya lo prevé como Cámara de Representación Territorial. Es verdad que cuando se aprueba la Constitución no existen los territorios todavía como están configurados hoy. El Estado de las Autonomías se ha desarrollado, ha evolucionado. La mayoría de los ciudadanos, la mayoría de las cosas que afectan a los ciudadanos de nuestro país se deciden en los territorios, en las comunidades autónomas, y sin embargo el Senado no tiene esa función de representación territorial que debe tener. Yo no estoy en contra de que se elimine el Senado. El Senado debe ser la Cámara de Representación Territorial y los ciudadanos deben elegir a esos representantes directamente. Yo no estoy de acuerdo con que vuelva a crearse un órgano de representación indirecta. Las cuestiones territoriales que afectan al país deben ser decididas en el Senado y a los senadores les debe elegir directamente los ciudadanos. Es lo que un país, todos los países federales tienen ese sistema, y si el nuestro es el que más asimila a ese tipo de Estado, tiene que tener esa Cámara de Representación Territorial. De todas maneras, yo supongo que nuestros televidentes estarán diciendo ahora que ya están otra vez con lo mismo. Y es que este es el tema, o uno de los temas que sale cada 4 años. Cada vez que hay elecciones, sale, se pone encima de la mesa, luego algunos de los que acabáis de hablar, del Partido Socialista y del Partido Popular, ha ostentado no solo el Gobierno, sino mayoría suficiente, además, para poder llevar a cabo una reforma seria, o por lo menos para buscar acuerdos para ello, y no lo ha hecho, ¿no? Con lo cual la conclusión es sencilla, es que no queréis reformar el Senado. No se ha conseguido llegar a esos acuerdos. No, pero esto es un poco como lo de la ley electoral, ¿no? Es decir, no, es verdad, hay que cambiarle, espera, que ya ha ganado, ya te aviso después. O las listas abiertas, que me sorprende que Chema, un firme partidario de las mismas, soy partidario de las listas sacado, ¿no? abiertas. En época de elecciones se nos llena la boca de mucho, pero claro, la credibilidad de un político consiste en que aquello que ha prometido, que quiere hacer o que ha declarado en campaña, luego al menos haga un esfuerzo para llevarlo a cabo, y no es el caso ni del Partido Popular ni del Partido Socialista, en cuanto al Senado y en cuanto a otras cuestiones, ¿no? O sea, que credibilidad justita, credibilidad justita. No, un momentito, me están diciendo que tenemos que ir a publicidad, después seguimos hablando del Senado, que por cierto yo simplemente quería decir una cosa: si el Senado es la Cámara de Representación de las comunidades autónomas, ¿el Congreso qué es? Porque que yo sepa también... De los ciudadanos. Bueno, pero también de las comunidades autónomas, o es que las comunidades autónomas están reñidas con los ciudadanos. No, pero no están representados por comunidades autónomas, están representados los ciudadanos. Por provincias. Por provincias, pero es la representación de la soberanía nacional. En cualquier caso, tiene que darle otra función al Senado. Yo creo que eso, si no, no tiene razón de ser el Senado ahora mismo, tal y como está, según mi humilde opinión. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora.